En este caso, Muy buenas tardes. ¿Me confirma, por favor, si se visualiza y me copia? Sí, buenas noches. Sí se visualiza el PPT. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Agradeciendo una nueva más al Instituto Peruano de Ingeniería por la oportunidad y a ustedes por poder compartir en este tiempo el tema sobre fiscalización, fiscalización ambiental, ¿no? Primero es importante prever los aspectos conceptuales que tengan que ver con la temática y a partir de eso estar viendo las competencias funcionales y legales por las entidades competentes en esta temática. Para empezar, el tema de la fiscalización ambiental parte precisamente por un entendimiento de todo lo que hay tras esas dos palabras. En un primer momento tenemos distintos recursos naturales que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país sobre un determinado espacio geográfico. Esos diversos recursos en determinado momento sufren un nivel de depredación, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar hablando de tala indiscriminada. Otros conjuntos de recursos sufren aspecto de contaminación, ¿no? Puede ser por derrame de sustancias contaminantes, derrame de petróleo, etcétera, etcétera. Inclusive ya hay una transgresión de toda la arquitectura paisajística y que pudieran inclusive estar impactando en algunas áreas protegidas, sean estas de nivel municipal o sean estas ya reconocidas a nivel nacional. Entonces hay un deterioro, una degradación ambiental precisamente de este tipo de recursos. Y esa alteración de su calidad ambiental, ¿no? Lo que nos conlleva es precisamente a marcar un alto y a prever acciones que tengan que ver más bien con la prevención y control, por un lado de la contaminación y por otro lado una conservación y preservación del uso sostenible de estos recursos naturales, ¿no? Entonces, son dos aspectos que se dan. Un primer momento, saber conservar y preservar para hacer un buen uso sostenible sobre los diversos recursos naturales y en otro momento que tenga que ver con todos los aspectos de prevención y control de la contaminación. Entonces, este aspecto de afectación de los recursos naturales sobre una determinada área geográfica en particular es lo que conocemos como fiscalización ambiental. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué cobertura? ¿Cuáles los aspectos que llega a hacer su análisis y evaluación, ¿no? Son precisamente
cada uno de los diversos recursos naturales que están esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esta degradación ambiental que se da sobre determinados aspectos o recursos naturales está interrelacionado al campo, ¿no? Al campo, la ciencia que tiene que ver con el derecho ambiental propiamente dicho. Y así tenemos, por ejemplo, una primera legislación ambiental que tiene tres aspectos fundamentales. Un primer momento, la legislación ambiental general, que parte de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Ley General del Ambiente. Ese es el marco normativo nacional, general, el base, digamos, ¿no? A partir de ahí tenemos legislaciones ambientales sectoriales que tienen que ver con cada uno de los sectores. Por ejemplo, tenemos el sector minero, el sector hidrocarburos, el sector eléctrico, el sector pesquero y todo lo que es la industria manufacturera, ¿no? Y puntos suspensivos, todos los demás sectores, porque cada uno de los demás sectores hoy en día tienen normas ambientales de acuerdo a su rubro y que también en cierta forma ya están incorporados en cada uno de sus procesos funcionales operativos que desarrollan. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir entonces que la temática o legislación ambiental es un tema transversal, ¿no? Es un tema transversal y que ya está incorporado por los determinados sectores en sus respectivos aspectos de planificación o instrumentos operativos. Luego tenemos otras normas, que es el tercer componente, otras normas ambientales, llamémosles transsectoriales, que complementan, articulan, ¿no? Cada uno de los aspectos ya previstos tanto en los documentos matrices de nivel nacional como en los documentos particulares que corresponden a cada uno de los sectores. ¿Cuáles son esas legislaciones transsectoriales? Estamos hablando de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por mencionar uno de ellos. Luego tenemos la Ley General de Residuos Sólidos. Es otra legislación transsectorial y transversal. Tenemos luego la Ley de Recursos Hídricos. Y finalmente tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, acá tenemos, dentro de esa legislación ambiental, tres rangos de norma en un primer momento. Las normas generales, en las cuales está la Ley General del Ambiente, las normas sectoriales, que corresponde a cada uno de los sectores que ya han incorporado la variable ambiental dentro de su rubro temático de funcionalidad y operatividad, y tenemos las normas ambientales transsectoriales, ¿no? Que tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley General de Residuos Sólidos, la ley de Recursos Hídricos o la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Son los tres pilares que sustentan la legislación ambiental. Luego, en lo que es la Ley General del Ambiente, ¿no?
lo que es la Ley General del Ambiente, es importante mencionar su título 4, que tiene que ver con responsabilidad por daño ambiental. Específicamente su capítulo 1, que tiene que ver con fiscalización y control. Acá se menciona, la fiscalización ambiental comprende las acciones para asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones ambientales. Mediante resolución ministerial del MINAM, se aprobará el régimen común de fiscalización y control ambiental, que fue modificado por la ley número 30011, y nos habla que el Estado promueve la participación ciudadana en la fiscalización ambiental. ¿A través de qué? ¿A través de qué mecanismo? A través del mecanismo de la vigilancia ciudadana, ¿no? Y este es parte del enfoque inclusivo y dentro del marco de la Ley de Modernización del Estado que se viene propugnando, ¿no? Sobre un tema en las distintas normas, cómo hacemos para prever una participación ciudadana mucho más visible dentro de los distintos marcos normativos existentes y que se vienen dando, ¿no? Entonces, se ha querido brindar una especie de articulación y que sea el mecanismo de vigilancia ciudadana donde se visualice, se determine y se precise los momentos en los cuales se ha involucrado la participación ciudadana en el proceso de fiscalización ambiental propiamente dicho. Luego también en este título 4 de responsabilidad por daño ambiental tenemos el capítulo 2. Régimen de responsabilidad por el daño ambiental. Acá el monto máximo para las sanciones ambientales es de hasta 30.000 UITs, la cual fue modificada por la ley número 30011, ¿no? Hay que tener en cuenta que la imposición de la multa no exime de cumplir obligación que luego el órgano rector determine por alguna falta o proceso de responsabilidad precisamente por algún daño ambiental. De otro lado se habla, la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal, derivadas de los hechos mismos. Asimismo, en lo que es el tema de la fiscalización ambiental, ¿qué se busca a través de la fiscalización ambiental? ¿Qué se busca a través de la fiscalización ambiental? El cumplimiento de las obligaciones ambientales de los administrados, ¿no? Y para ese cumplimiento de estas obligaciones ambientales de los administrados, se tiene que prever dos momentos o dos aspectos importantes. Uno primero, que es la promoción del cumplimiento de todo lo regulado en la legislación ambiental. Un segundo momento, que es el tema de la supervisión. Y la supervisión está bastante interrelacionado con lo que es fiscalización y sanción. Ahora, si nosotros queremos ver el tema de la fiscalización ambiental como un macro proceso, es decir, que es un proceso, es un conjunto de subsistemas o subprocesos que interactúan entre sí para obtener un determinado resultado. En este caso,
La fiscalización ambiental lo vemos como macroproceso que involucra. ¿Qué hay dentro de ese macroproceso? Pues tenemos tres momentos. Un primer momento relacionado a la evaluación. Un segundo momento relacionado a la supervisión. Y un tercer momento relacionado a la fiscalización y sanción, ¿no? Entonces, dentro de estos tres momentos, evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, son los tres momentos en lo que es la fiscalización ambiental. Y la fiscalización ambiental debe ser vista como un ejercicio de la potestad sancionadora. ¿No? Entonces, la fiscalización ambiental como ejercicio de la potestad sancionadora. Luego tenemos, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos momentos, lo que es evaluación, supervisión directa y fiscalización y sanción. En lo que es evaluación, tiene que ver con todo lo que es vigilancia, monitoreo, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, ¿no? Vigilancia, monitoreo, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. En lo que es supervisión directa, acá lo que involucra es, en un primer momento, la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. Y ese cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables tiene que ver con normas, instrumentos de gestión ambiental y mandatos o disposiciones. Un segundo momento tiene que ver con la imposición de medidas administrativas. El tercer componente, que es la fiscalización y sanción, nos habla primero de un subproceso de investigación de comisión de infracciones administrativas. Luego, la imposición de sanciones y medidas administrativas. Y el tercer momento, el otorgamiento de incentivos para el cumplimiento de la legislación ambiental. Acá tenemos entonces los tres componentes, si es que queremos ver el tema de la fiscalización ambiental como macroproceso. Acá tenemos otro flujo, ¿no? Otro flujograma donde se prevé el tema de la fiscalización como macroproceso, ¿no? Acá, en primer lugar, las entidades de fiscalización ambiental que tienen que ver con la evaluación, la supervisión directa y la fiscalización y sanción.
¿Quiénes son los organismos que regulan esto? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, a través de las entidades de fiscalización ambiental. ¿Y qué es lo que van a fiscalizar? Pues van a fiscalizar todo lo que tiene que ver con las actividades mineras, por ejemplo, las medianas y grandes, y lo que son las actividades energéticas. De igual forma, las actividades de pesquería industrial y acuicultura a mayor escala, hubo alguna afectación que se hubiese dado sobre algún organismo vivo y que se hubiesen modificado de alguna forma sus condiciones de hábitat o ecosistema propiamente dicho. Aparte de este tema del OEFA de regular a través de las entidades de fiscalización ambiental estas actividades, otras funciones asumidas también por el OEFA son, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de supervisar a estas entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Para que ver si en su rol descentralizado que están ejerciendo, están actuando conforme a ley y de acuerdo a sus mandatos establecidos, el cual propugna la defensa y conservación y preservación de cada uno de los recursos naturales. Hay que recordar que el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el ente rector del CINEFA. ¿Qué es el CINEFA? Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Acá tenemos ya el organigrama del CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Qué comprende este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Prácticamente, como órgano rector, ¿no? Dentro de la parte superior del triángulo, al OEFA como ente rector. Es decir, la autoridad técnico-normativa de nivel nacional que regula los aspectos de fiscalización ambiental y verifica su ejercicio por las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces tenemos este ente rector, autoridad técnico-normativa de nivel nacional que regula la fiscalización ambiental y verifica su ejercicio. En el otro, como organismo de base y en el otro ángulo del triángulo, tenemos al MINAM, al Ministerio del Ambiente, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El MINAM como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Luego tenemos la CEFA, las entidades de fiscalización ambiental, que ejercen sus funciones con independencia funcional del OEFA. Y acá hay que puntualizar que el CINEFA, este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un sistema funcional en el marco de la LOPE, ¿no? Es necesario precisar algunos conceptos. Ya hemos hablado de la fiscalización ambiental como macroproceso, ¿no? Que comprende el ejercicio de las funciones de vigilancia, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación
supervisión, fiscalización, control, sanción y aplicación de incentivos en materia ambiental. Estas funciones son ejercidas por las entidades de fiscalización ambiental de acuerdo con sus competencias. ¿Cuál es su finalidad? Asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, así como de las derivadas del ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo. Las entidades de fiscalización ambiental pueden ser de nivel nacional, regional o local. Está circunscrita a toda aquella entidad pública de cualquiera de estos tres niveles de gobierno y que tiene expresamente conferidas todas o alguna de las funciones comprendidas en el ámbito de la fiscalización ambiental. ¿Cuáles son esas obligaciones ambientales que son fiscalizables? Son aquellas obligaciones que están implícitas y que se tienen que hacer. También son fiscalizables aquellas obligaciones que debiéndolas hacer no las han realizado, es decir, hay una inacción. Y el incumplimiento está sujeto a consecuencias jurídicas que restringen derechos de los respectivos administrados. Acá tenemos algunas acciones que tienen que ver con una fiscalización ambiental efectiva. Por ejemplo, la Ley de Actualización del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el responsable el OEFA y el MINAM. Complementar y desarrollar la tipificación aplicable en materia de energía, minería, pesquería e industria. De igual forma, el OEFA y MINAM. La implementación de un sistema monitoreo ambiental que facilite las acciones de fiscalización, el OEFA. La emisión de reportes públicos de informes de supervisión de actividades minero-energéticas, pesquería e industria, el OEFA. La implementación de régimen de infractores ambientales, de igual forma, el OEFA. Las intervenciones en minería ilegal a través de la supervisión a las entidades competentes, así como intervenciones directas cuando corresponda, el OEFA, ¿no? Son corresponsables el mismo Ministerio del Ambiente, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría. ¿Cuál es la correspondencia que hay avisorando normas nacionales? Pues el primero con el cual está interrelacionada con la Política Nacional del Ambiente, lo que tiene que ver con gobernanza ambiental en su aspecto o en su tema 1 institucional. Luego está con el Plan Nacional de Acción Ambiental Perú 2011-2021, la meta prioritaria 7 que tiene que ver con gobernanza ambiental, específicamente la acción estratégica 7.5. Y también está interrelacionado con los ejes estratégicos de gestión ambiental en el eje estratégico A, en el cual habla de un Estado soberano y garante de derechos. Luego, tenemos que ver lo que son las entidades competentes. Una primera entidad competente es respecto a la función de supervisión a las CEFAS. ¿Quién supervisa a las entidades de fiscalización ambiental? El OEFA. Supervisiones in situ.
son aquellas que realiza la OEFA en las instalaciones propias de las entidades de fiscalización ambiental. Recuerden que estas entidades de fiscalización ambiental tienen 3 niveles, pueden ser nacional, regional o local. Respecto a las supervisiones desde la sede de la OEFA, son aquellas que se realizan desde la sede de la OEFA o desde sus oficinas desconcentradas, las cuales comprende el requerimiento de información a estas entidades de fiscalización ambiental sobre las acciones realizadas o proyectadas frente a hechos que pueden constituir una infracción ambiental de los administrados en el ámbito de sus competencias. Y de igual forma, respecto a la función de supervisión a estas entidades de fiscalización ambiental, el OEFA supervisa a entidades de fiscalización ambiental. ¿Qué quiere decir? Puede supervisar al gobierno regional o local. ¿A quién no supervisa? Pues no supervisa, por ejemplo, establecimientos que tengan que ver como discotecas, restaurantes, ¿no? Porque no es su competencia. Acá solamente habla específicamente a entidades de fiscalización ambiental. En estos casos son los otros niveles de gobierno, que puede ser el propio gobierno regional o un municipio provincial o distrital. Uno de los instrumentos con los cuales se da pie y se enmarca el aspecto de aplicabilidad de estos aspectos de fiscalización ambiental es a través del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Llevar a la práctica el proceso de formulación y ejecución y evaluación del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, fortalecer la coordinación que debe de haber entre la OEFA y las entidades de fiscalización ambiental propiamente dicho, y este plan estaría orientado ya en su parte operativa específicamente a las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Para que consideren, por ejemplo, ya estos momentos o estos rubros en los cuales tiene que haber un aspecto de fiscalización ambiental. Y solamente como ejemplo, en lo que es componentes de este Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, podríamos tener en un gobierno regional o local, ¿no? Por ejemplo, como esos componentes de ese plan, por ejemplo, que quieren impulsar la evaluación ambiental, lo pueden estar considerando en su plan operativo como un plan de evaluación ambiental, ¿no? En el cual se van a dar acciones de monitoreo, vigilancia de la calidad ambiental. Luego, en el plan de fiscalización ambiental, son acciones de supervisión, fiscalización y sanción, incluyen las de evaluación para el soporte de la fiscalización respectiva, ¿no? Entonces, acá prácticamente son 2 pilares fundamentales que pueden estarse sumando a este tema de fiscalización. Desde el punto de vista de planificación y gestión, el plan de evaluación ambiental, y luego, por otro lado, el plan de fiscalización ambiental. Recordemos que el OEFA es un organismo público, técnico, especializado, que tiene personería jurídica de derecho público interno, ¿no? Y que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se encarga de la fiscalización, supervisión,
evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de aplicación de los incentivos. Es el ente rector del sistema de evaluación y fiscalización ambiental. En lo que es los niveles de intervención de la OEFA, en forma directa, el nivel de intervención directa, ¿no? Como ente rector, es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional que regula la fiscalización ambiental. Desempeña competencia directa sobre 5 sectores económicos. Si es una intervención a entidades, ¿no? Las entidades de fiscalización ambiental promueven la fiscalización de estas entidades en el nivel que corresponde, ¿no? Sea regional o sea provincial o distrital. Tiene como, entre otras funciones, vamos a rescatar 2 funciones que tiene que ver, la primera como función evaluadora ambiental. Acá comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza la OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. La otra función, supervisora directa, comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas y la función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador. Se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgos, daños al ambiente o a la salud. En cualquiera de estos casos, el OEFA, si lo estima pertinente, puede disponer el archivo de la investigación correspondiente. Si queremos hacer una clasificación desde el punto de vista de tipo supervisión, tenemos en función de la programación una supervisión regular por el Planefa y una especial que puede darse por algo repentino que hubiese surgido. Acá, dentro de esos tipos de supervisión, en el ítem B, en morado, en la parte inferior, menciona, en gabinete, acción de supervisión que se realiza desde las sedes de la OEFA y que brinda si estamos hablando de acciones in situ, tienen que ver con acciones de supervisión que se realizan fuera de las sedes de la OEFA, ¿no? En presencia del administrado o sin ella. Si es sin ella, se tiene que dejar constancia en el acta precisamente donde se está realizando el tema de la supervisión. Esto es muy importante.
Entonces, si queremos verlo como un flujograma de este proceso de supervisión, tenemos, en primer momento, la etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria que ve todo el tema de las acciones previas para ir formulando el expediente respectivo de este caso. Luego viene la etapa de ejecución y supervisión. Puede ser presencial, puede ser no presencial, y en cualquiera de los casos pudiese darse un tema de incumplimiento. Finalmente tenemos los resultados de la operación. Estos resultados de la operación van a decantar en lo que es un informe de la supervisión y un reporte para el administrado, ¿no? De cuál tendría que ser el tema de la línea de base. En los resultados de la supervisión pudieran darse dos casuísticas. Fue una inspección rutinaria y no hubo mayor tema de identificación fuera de los límites máximos permisibles o fuera del marco legal establecido. Por consiguiente, se recomienda su archivo. El otro caso pudiera ser un informe de suspensión respectiva. Respecto al reglamento de supervisión del Consejo Directivo del 2019 de la OEFA, marca algunos aspectos que he creído importante rescatarlo. El principio de la costo-eficiencia, el principio de coordinación interinstitucional, el principio de integración de la información, el principio de orientación a riesgos, el principio preventivo y correctivo, el principio del profesionalismo, el principio de promoción del cumplimiento, el principio de regulación responsiva y el principio de supervisión basada en evidencia. El OEFA también ha planteado y tiene algunos lineamientos que encajan para el desarrollo de las supervisiones orientativas, ¿no? Dentro de esos lineamientos para el desarrollo de supervisiones orientativas, se plantea que el OEFA revisará que cumplan con los siguientes criterios a fin de que estas superposiciones que se realicen sean por única vez, ¿no? De igual forma, de ser el caso, también la unidad fiscalizable no ha sido supervisada con anterioridad por el OEFA, ¿no? Este es otro aspecto que también tendríamos que estar considerando, porque hay varios casos respecto a este punto. Respecto al tema de construcción de indicadores, a fin de medir si las acciones de Evangelio respecto al tema de construcción de indicadores, a fin de medir si las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización están teniendo los efectos deseados en términos de cumplimiento, reducción de riesgo y contribución al bienestar social, se realizará el seguimiento y monitoreo de resultados e impactos, ¿no? Algunos incumplimientos leves son aquellos que involucran, por consiguiente, un riesgo leve,
o un incumplimiento de una obligación de carácter formal u otras que no llegue a ocasionar daños o perjuicios. ¿Cuáles son aquellos incumplimientos trascendentes? Por ejemplo, son aquellos que involucran un daño a la vida o salud de las personas, un daño a los ecosistemas, biodiversidad, flora o fauna, un riesgo significativo o moderado, incumplimiento de una obligación de carácter formal u otra que cause daños o perjuicios. Asimismo, acá es un mapeo de algunas herramientas claves que pueden ser usadas para todo lo que es la fiscalización ambiental. Si queremos verlo desde un punto de vista de temas transversales, tenemos estos instrumentos disponibles. El Plan EFA, que es el Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Acá tenemos el universo de administrados. También contiene criterios de priorización de intervenciones o la planificación de intervenciones propiamente dicho. Luego tenemos el registro de denuncias ambientales, así como los elementos técnicos de sustento para la fiscalización ambiental. Si nuestro interés es ver herramientas para la evaluación, pues en primer lugar tenemos los protocolos de monitoreo por componente ambiental. Luego está el plan de evaluación y finalmente los informes de evaluación. Si lo que queremos son herramientas para la supervisión, contamos con las siguientes herramientas. El plan de supervisión propiamente dicho, la ficha de obligaciones ambientales, la matriz de supervisión, el acta de supervisión, los reportes públicos de los informes de supervisión. Si lo que queremos ver, como les decía, son herramientas para la supervisión, tenemos el plan de supervisión, la ficha de obligaciones ambientales, la matriz supervisión, el acta de supervisión, el informe de supervisión, reportes públicos de los informes de supervisión o las medidas administrativas durante la supervisión. Si por el contrario estamos buscando un cuarto bloque, que son las herramientas para la fiscalización y sanción, acá lo que hay que ver es los roles de las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador, hay que ver la tipificación de infracciones y sanciones, hay que prever la resolución de inicio del PAS, la resolución de sanción, la graduación de sanciones, las medidas administrativas durante la fiscalización y sanción, el registro de sanciones y finalmente los reportes públicos durante la fiscalización y sanción. Respecto al mismo reglamento de supervisión del Consejo Directivo de la OIEFA, en su artículo 16 menciona: acción de supervisión en gabinete. La acción de supervisión en gabinete consiste en el acceso y evaluación de información de las actividades o funciones desarrolladas por el administrado, a efecto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. En caso la autoridad de supervisión analice información distinta a la presentada por el administrado supervisado, ésta deberá tener notificado para efectos que en el plazo de 5 días hábiles presente la documentación que considere pertinente.
En su artículo 27, respecto a los alcances de las medidas preventivas, se menciona: son disposiciones a través de las cuales la autoridad de supervisión impone a un administrado una obligación de tener o no estar destinado a evitar un inminente peligro o alto riesgo. En el artículo 28 se menciona algunas medidas preventivas. De manera enunciativa se pueden dictar las siguientes medidas preventivas: clausura temporal, parcial o total de local, establecimiento, unidad o instalación donde se lleve a cabo la actividad del administrador. Puede ser la segunda circunstancia, paralización temporal, parcial o total de actividades o componentes fiscalizables. Luego tenemos el decomiso temporal, el depósito o la inmovilización de bienes, mercancías, objetos, instrumentos, maquinarias, artefactos o sustancias. Tenemos la destrucción o acción análoga de materiales, equipos, instalaciones de residuos peligrosos. En su inciso E está la instalación, construcción, operación o implementación de equipos, áreas o componentes o cualquier otro mandato destino a alcanzar para los fines de la presentación. Dentro de lo que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El Sistema Nacional de Recursos Hídricos. El Sistema Nacional de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se encuentra conformado por un conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante las cuales el Estado se organiza para desarrollar y asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos. Otro aspecto que está regulado por el ANA está en lo que es evaluación de los recursos, en su inciso K. Menciona las demás que le asigne la jefatura y le corresponda de acuerdo a la legislación vigente. Conforme a la Ley de Recursos Hídricos, en su artículo 76 establece la fiscalización en cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los estándares de calidad ambiental, ¿no? Las famosas ECA, pero ahora relacionadas al agua. Y las disposiciones y programas para su implementación establecidos por las autoridades del ambiente. En este marco se desarrollan las acciones de supervisión, control y vigilancia a través de los órganos desconcentrados, ejerciendo facultad sancionadora bajo la supervisión de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. Si existiera controversias, es el órgano de la Autoridad Nacional del Agua que resuelve en última instancia todas las reclamaciones, recursos contra los actos administrativos emitidos por los órganos desconcentrados y sus órganos de línea de la Autoridad Nacional del Agua. Es autónomo y tiene competencia nacional. Sus decisiones solo pueden ser impugnadas en la vía judicial, ¿no?
En su artículo 11 menciona que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Responsable de su funcionamiento, desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la política y estrategia nacional de recursos hídricos, dicta normas y establece procedimientos para la gestión integrada y multisectorial de recursos hídricos, ¿no? Por cuencas hidrográficas e inclusive auríferos. Coordina acciones en materia de recursos hídricos con los integrantes de dicho sistema, quienes participan y asumen compromisos en el marco de la ley y su respectivo reglamento. En su artículo 274 habla sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. Acá la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la ley o reglamento. Luego de estas acciones pueden ser calificadas por la Autoridad Administrativa del Agua como leves, graves o muy graves, ¿no? Acá tenemos un ejemplo del Plan Anual de Supervisión Ambiental. La función supervisora que realiza la Autoridad Nacional del Agua consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones que se encuentren contenidas en la autoridad, en la resolución operativa correspondiente. Acá tenemos, por ejemplo, el modelo de este aspecto del plan de implementación de instrumentos legales. Es una especie prácticamente de checklist si es que se tiene o se viene cumpliendo cada uno de los aspectos competentes en el marco del sector, ¿no? Acuérdense que el sector transversaliza esta variable y lo único que hace es poner una serie de acciones o servicios con los cuales llega a hacer el cumplimiento del mismo. Otro aspecto importante es que salió aprobada la clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino-costeras, ¿no? A partir de eso podría plantearse algún otro tipo de estrategia con lo que es asistencia técnica o planificación. Hay que tener presente también que el objeto de la regulación no es tanto controlar a las empresas, sino proteger a la sociedad en la ejecución de actividades que resulten esenciales para la vida y su bienestar. En lo que es alumbrado público, el objeto es el procedimiento de supervisión, el objeto es supervisar a las concesionarias para que solucionen las deficiencias en plazos máximos y mantengan el servicio público dentro de límites de la tolerancia, ¿no? El actual procedimiento está establecido en el 078-2007 y en las modificatorias del 2011. En cuanto a Sinermin, son funciones en el servicio eléctrico, ¿no? Las funciones están orientadas al servicio eléctrico, por ejemplo, el servicio eléctrico de calidad, sin corte ni variaciones de tensión. Alumbrado público, facturación y atención a usuarios, instalaciones de la vía pública seguras, el tema también de que es instalaciones de las vías públicas seguras. En lo que es el sector hidrocarburos, supervisa que cumplan las normas técnicas y de seguridad, promueve la comercialización formal de los combustibles,
lucha contra la informalidad y supervisa que despachen la cantidad exacta de combustible y cumplan con la calidad que indica la norma. En lo que es el sector hidrocarburos, se tiene supervisa que cumplan las normas técnicas y de seguridad, promueve la comercialización formal de combustibles, lucha contra la informalidad y supervisa que despachen la cantidad exacta de combustible y cumplan con la calidad que indica la norma. En lo que es minería, supervisión de la seguridad de las infraestructuras y las operaciones de la gran y mediana minería formal, investiga las denuncias sobre incumplimiento de las normativas de seguridad que afectan las infraestructuras mineras formales, ¿no? En lo que es el tema del COVID, bueno, hay impactos en lo que es agricultura, hay impactos en lo que es salud, hay impactos sociales, impacto en el ambiente, impactos en el sector cultura, ¿no? Y a partir de ahí también se pueden estar planteando algunas disposiciones, por ejemplo, que se han dado a través para el COVID-19, que en cierta forma tienen alguna relación indirecta con todo lo que tenga que ver con la fiscalización ambiental, ¿no? Viéndola inclusive por el tema de los procesos mismos. Hay que ir revisando paulatinamente las páginas web de las entidades. En algunos casos suspenden plazos, entregan de declaraciones, otros ya comenzaron a atender progresivamente a través de su página web, donde está estableciendo el horario establecido. Esto es en vista de que por la situación del COVID se está teniendo que hacer trabajo remoto con todo el personal, ¿no? Otros aspectos que puedan estarse dando es todo lo referido a los aspectos de contaminación u afectación, digamos, un accidente de una volcadura de un camión que transportaba el mineral de la empresa Las Bambas hacia una comunidad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, temas de contingencia que aparentemente pudiera ya estar mapeado exclusivamente dónde se va a dar el tipo de afectación, al final de cuentas también tiene una repercusión desde el punto de vista ambiental, ¿no? Hasta acá serían los principales aspectos que tengan que ver con el tema de la fiscalización ambiental, visto desde el punto de vista macroprocesos. Si hubiera alguna consulta con el mayor de los gustos, ya sea por este medio o a través de las redes o por interno me comentas, por favor. PPT y otro material complementario se está dejando la coordinación. Por ese lado no hay ningún problema, directamente ya con la coordinación del Instituto Peruano de Ingeniería pueden coordinar todo el tema de la presentación o material complementario.
¿Alguna consulta, por favor? Si no, lo colocan por el chat, si es que no tiene alguna dificultad por el micrófono. Muy buenas noches, estimados participantes de la plataforma Zoom y de la plataforma de Facebook Live. Muy buenas noches, estimado Carlos Montero. Agradeciendo nuevamente la presentación del día de hoy, damos por finalizado el diploma de especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Recuerden que todavía pueden acceder a solicitar la certificación por el diploma al 971-602-720 y al 993-133-497. Esperamos que haya sido de su agrado y pues con nosotros será en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y un lindo fin de semana. Los dejo con el docente. Muy bien, nuevamente agradeciendo. Yo dejaré por interno el material complementario, agradeciéndole su atención y buscándolos a seguir manteniendo las medidas de prevención respectivas ante el tema del COVID que venimos pasando, ¿ya? Un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.